trabajando hasta tarde ayer. Hasta tarde nos quedamos trabajando ayer, sí, un día complicado. Oiga, empecemos por lo anecdótico, luego vamos a lo de fondo. Lo anecdótico ayer trascendió en redes. ¿Quién se la jaló con la primera página del documento, así citando mal el artículo? Bueno, el artículo 131, curiosamente, si bien no habla per se de la responsabilidad del presidente, habla de la facultad de la Asamblea. Sin embargo, el artículo preciso era el 129, que además ya fue enmendado con un escrito con un lapsus calamis, así es. Pero evidentemente se le pasó a mucha gente y a veces pasa. Así nadie dijo, uy, fue culpa mía. Bueno, fue culpa de la monotonía, pero eso pasó. En todo caso ha sido enmendado, pero no quita eso la acusación de fondo, ¿no? Que es lo que se ha presentado ahí. Lo de fondo. El documento tiene 55 páginas de una estructura amplia en sus antecedentes, amplia en su razonamiento jurídico sobre el juicio político en cuanto a las citas doctrinarias sobre el juicio político. Me llamaba mucho la atención que había mucha cita a Hernán Salgado en este documento, como para que no diga Hernán Salgado luego que no. La construcción de al menos 3 acusaciones singularizadas contra el presidente de la República, 2 por concusión, 1 por peculado. La mayoría de los constitucionalistas con los que hablé ayer me decían, mira, la primera de concusión y la última de peculado están muy bien armadas, la otra está medio pata floja, un alcance final que le meten a la acusación, incluyendo el informe León de Troya, reconociendo que aquello no se adecúa a la tipificada en el 129, en fin, un gran trabajo en cuanto a lo jurídico. Lo primero es ¿cómo está el cálculo de este documento con la Corte Constitucional? ¿Crees que pasa el filtro? No sabemos. Yo creo que sería aquí falso asegurar que va a pasar o que no va a pasar. O sea, no podemos hacer apuestas. ¿Por qué vamos a hacer una casa de apuestas hoy? Es difícil. Además, el número que se requiere son 6 de 9, mayoría calificada. Entonces, no es un número sencillo, no es la mayoría normal. Pero vamos a ver, en todo caso, el documento ha sido construido con miras a que pase ese filtro de la Corte Constitucional. Un legislador, un asambleísta se aproxima a la causal 2 del 129 como un juzgador político. Esto es importante saber, porque yo entiendo que la lógica, y eso es lo que pasaría en cualquier dialéctica política del gobierno, sea minimizar, burlarse del informe, decir que no tiene sustento. Pero la acusación está también cuidada precisamente para cuidar la responsabilidad política que puede tener o no el presidente de la República en este tipo de casos. ¿A qué me refiero? No pueden esperar que un legislador se aproxime al 129 como un fiscal o como un juez de tribunal penal, sino como un juzgador político. Permíteme aquí hacer de abogado del gobierno, porque me toca en este rol. Entonces, lo que el gobierno hoy está pensando es, ya señor Torres, han presentado ustedes la acusación, ¿cómo prueban ustedes que yo participé de un hecho? Una cosa es que un funcionario, un ratero, al que yo he dicho que voy a traer del cogote, haya robado, y otra cosa es que usted se atreva a decir que yo, Guillermo Lazo, haya participado de ese robo. Es que evidentemente existe una responsabilidad política y eso es lo que hay que diferenciar, y por eso es que las citas al doctor Salgado son precisamente para sustentar la naturaleza jurídica, política de este juicio, en el sentido de que por supuesto que a veces uno no puede cometer directamente la conducta en lo político, pero sigue siendo responsable. Y en este caso, ¿cuál es la gran preocupación y la pieza clave del señor Hernán Luque? Que no solo con las bitácoras se demuestra que entraba registrándose, ¿cuántas veces habrá entrado sin registrarse al despacho presidencial, que estuvo además en una relación de confianza empresarial con mucho tiempo, sino que no se hizo absolutamente nada? Y Anderson, hay una prueba interesante, me parece que es la penúltima prueba, que es una certificación de la Fiscalía General del Estado, en donde se certifica que no se ha presentado una sola denuncia hasta este momento contra el señor Hernán Luque por parte del gobierno. El presidente de la República se reunió con la prensa extranjera hace 10 días y al respecto les dijo, oigan, ¿cómo voy a denunciar algo que ya está siendo investigado? ¿Para qué voy yo a denunciar algo que ya la Fiscalía había dicho públicamente que estaba investigando? Hasta por un tema político. ¿A qué me refiero? Si tú eres el primer mandatario y tienes casos de acusación grave de corrupción, ¿qué es lo primero que hace alguien? ¿Sí? Señores, yo respondo por mis actos. Yo no sé qué hayan hecho estos señores y presento la acusación el día de mañana. ¿Qué es lo que debieran haber hecho en el caso del señor Danilo Carrera? Y en fin, y que lo hicieron pero tardíamente en el caso del señor Danilo Carrera, o al menos eso es lo que dijeron que hicieron. Pero en nosotros no ha pasado nada. Entonces, esa inacción es la que precisamente te quita esa cancha política y dices, oye, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué esconden? ¿Por qué no denuncian? ¿Por qué no actúan como actuaría un funcionario en ese caso? Voy a citar algo que ha pasado
pasado muy curioso con el presidente Petro en Colombia. Al presidente Petro le han acusado al hijo de estar en algunas cosas. ¿Qué ha hecho el presidente Petro? El primer día presenta la denuncia contra su hijo. Sí. Y uno dice, es que así se procede en la función pública y eso es lo que... Esteban Torres alabando a Gustavo Petro, esto ya lo he visto todo, me retiro y me jubilo hoy. No, digo que en ese caso la actuación ha sido correcta. Y el presidente ha dicho, yo respondo por mis actos, incluso si es mi hijo, usted investíguele, señor. El gobierno va a mirar esto y va a insistir en... La Constitución habla de delitos. ¿Se han cometido aquí delitos? Esa va a ser la primera pregunta. ¿Ustedes pueden probar la comisión de delitos? Evidentemente se han cometido delitos. Ahora la gran discusión está en qué grado se han cometido estos delitos. Nosotros políticamente manejamos una teoría que también fue criticada, pero también respaldada, cuando se trataba lo del informe respecto de una gran omisión. La gran omisión, la gran infracción al deber de actuar, al deber de velar por los recursos públicos. Y sin duda, todas esas conductas se adecúan a lo que estamos tratando hoy en la acusación. Se ha salvado, sin embargo, la precisión de en qué grado se pudo haber cometido o no. En ninguna parte del texto se dice que el presidente ha cometido de forma directa o que lo ha hecho de forma indirecta. Me refiero a estos delitos. Eso ya será una apreciación que la Corte tendrá que ver. ¿Qué es lo que se ha hecho? Con base en la acusación presentada contra el ex vicepresidente Glass, que es el único antecedente, porque claro, en una entrevista ya querían que hablemos hasta de la venta de la bandera del presidente Cordero en 1800, pero no, el único antecedente de juicio político es este del ex vicepresidente Glass. Precisamente la acusación manejó eso. Hechos, pruebas y personas que se podrían adecuar a una responsabilidad política por eso. Y por eso dependerá ya de la Corte de su dictamen. Dice el ministro Cucalón, que fue uno de los que firmó ese juicio político en 2017, lo firmó 2 veces. Firmó uno cuando solo había presunciones y uno cuando había elementos judiciales probatorios. Dice el ministro Cucalón, no confunda a la gente. Yo firmé un juicio político contra Jorge Glass que era muy distinto a Guillermo Lasso, porque el señor Glass había audios de Odebrecht, había un laudo en los Estados Unidos que hablaba del robo de Caminosca, había una sentencia judicial en contra de un vicepresidente en funciones. No compare, señor Torres, a Jorge Glass con Guillermo Lasso. ¿Qué le respondes? A ver, el juicio a Jorge Glass incluso tuvo una finalidad práctica más que política, y era el hecho de que, acuérdense ustedes, estaba en el limbo ya en ese entonces del vicepresidente Glass y no se sabía si dejaba el cargo por abandono, porque pasaba el tiempo que pidió, o porque le iba a censurar la Asamblea, al punto de que no se llegó a ninguna votación en ese caso. Pero por eso no se puede quitar la facultad que tiene el legislativo de presentar un juicio político, que además, para los que ven esto con una mira política, se darán cuenta que es abrir una ventana o una válvula pequeña de escape a un gobierno altamente impopular, que si la Asamblea, en este caso, no hace nada o no avanza, los ciudadanos son los que pueden tener una reacción peligrosa en la calle, y eso significa parálisis, paro y posiblemente un rompimiento institucional mucho más grave, que no pase solo por lo reglado constitucionalmente, que es, señor, se va usted y sube el vicepresidente. Decía Carlos Rojas en una notable entrevista que tuvieron en Ecoavisa, notable porque las entrevistas son entretenidas cuando hay contrapuntos. El PSC está muy acostumbrado a esto, a utilizar las vías constitucionales para deponer presidentes y luego se trepan por la puerta de atrás y son parte informal del gobierno. ¿Es eso lo que están haciendo, Esteban? ¿Quieren impulsar un gobierno de Borrero para que sea un gobierno semisocial cristiano? No, y al punto, solo quiero decir algo de Carlos Rojas que me parece interesante. Uno, cuando sale de una entrevista, jamás dice... Solo pregunta cómo me fue bien, me fue mal. Yo creo que fue una buena entrevista. Cuando no está cómodo ni el entrevistador ni el entrevistado, sale una buena entrevista. Respecto de ese tema que se trató en esa entrevista. Le faltaste el respeto a Rojas, ¿no? Le faltaste el respeto a Rojas. No, en absoluto, en absoluto. Yo sabía lo que iba, además, yo sabía cuál es la línea en ese programa, cuál iba a ser conmigo en ese programa, y simplemente fue listo a no dejarme faltar el respeto yo también. Pero no consideras que le faltaste el respeto a Rojas. Disculpa que ya me desvíe el tema, pero... No, en absoluto, para nada, para nada. Y cuando le dijiste, usted es un abogado del presidente, él es un periodista, está haciendo preguntas igualito que yo. Su argumentación me hacía pensar que estaban abogando por la tesis del presidente, más allá de que puede ser su ejercicio periodístico. Ahora tú me dirás, ¿fue un jab mío también? Quizás sí fue,
pero al final yo creo que la entrevista fue buena, ¿no? Y él hizo su trabajo de periodista. Volviendo a lo de fondo, que era el PSC está acostumbrado a usar el poder detrás del poder. ¿Están haciendo eso? En absoluto, en absoluto. Y la muestra es que nosotros, en dos casos anteriores, el caso Pandora, no vimos méritos para lo que se estaba acusando. En el último caso, Muerte Cruzada, no vimos méritos. Pero en este caso la evidencia era tal que no podíamos solo taparnos la nariz y mirar hacia un lado y decir aquí no vamos a hacer nada. Y por eso yo entiendo que hay muchas personas que digan con esto de administrar la verdad, no es el momento, esto están haciendo el juego a alguien más. Bueno, nosotros no estamos aquí para hacerle juego a nadie, sino para actuar conforme a lo que vemos. En este caso los hechos son feos. Déjame ponerme al lado de esa gente, de los tuiteros de la red de tuiteros democráticos. Me encanta dicen, ese hashtag. Sí, ¿no? Es bueno. Dicen, a ver, señor Torres, ustedes lo que están haciendo es un gobierno terrible, pero como decía Walter Spurrier en la propaganda que salió ayer, o gobierna Lazo o es el caos. No es tanto así. ¿Se van a hacer ustedes responsables de lo que venga? Si llegan a tener éxito, si llegan a destituir al presidente, ¿ustedes son responsables de lo que venga? Bueno, seremos responsables de sostener la institucionalidad y de buscar que democrática y constitucionalmente haya una sucesión vicepresidencial, porque hay otros que sí abogan por el caos, y los que abogan por el caos no quieren que se cumpla la Constitución, sino que pueda haber una explosión total, y quién sabe qué pasa en ese vacío de poder. Y por eso nuestra preocupación ha sido, en este caso, hacer las cosas con precisión, con profundidad, con justicia, y por eso jamás hemos acusado nosotros directamente al presidente de cometer algún tipo de delito de peculado o de concusión. Sería, si no es ser responsable por de haber supuesto, permitido que se cometa. Absolutamente responsable, al punto no solo de que se ve ya la relación que tenían con estas personas. Los señores salen del cargo no porque son investigados, porque ustedes les denuncian. O sea, si no salía la investigación de la posta, los señores seguían sentados en las empresas públicas, a pesar de que ya sabían que había investigaciones y todo. Lo de León de Troya, que está mencionado no como una causal de juicio, pero como un antecedente del rompimiento de confianza sí, al presidente de la República, es fundamental también. Entonces, nosotros, al menos como bancada social cristiana y partido, no podíamos en este momento hacernos locos y mirar hacia un lado. ¿Te imaginaste algún día estar cogidito de la mano con el correísmo? Es que no estamos cogiditos de la mano con el correísmo, porque sería decir, por ejemplo, que en esas firmas están solo correístas y PSC, y no es así. Están otras bancadas, es lo que siempre se ha dicho, y siempre hemos tenido una mayoría en algunas cosas de más de 85 votos, que no tiene ni una ni la otra bancada. Sin duda en ciertas cosas hay coincidencias, en esta hay una coincidencia. No hubo coincidencia, por ejemplo, cuando ellos querían activar el artículo 1 del 129, traición a la patria. Jamás vimos nosotros méritos para eso. Más allá de que con las revelaciones de los audios de los datos generales, uno podría presumir que ya se está hablando de algún cometimiento de delitos contra la seguridad del Estado, por si acaso. Pero en ese caso no hubo acuerdo, nosotros no veíamos méritos, y por eso creo que la acusación ha ido solo por el numeral 2 del 129. Ok, vamos a pasar con el panel que te da preguntas inteligentes, luego volvemos acá. Hola Esteban, ¿cómo estás? Varias preguntas en realidad. La primera, nuevamente volviendo al tema de forma. No al error de la portada de ayer, de la primera página, sino al informe de la comisión que investigó el caso Encuentro. Ustedes no tomaron en cuenta ya para nada a este documento porque estaba mal hecho, y ahí va la precisión de forma. ¿Qué pasa aquí? Ustedes, o la comisión, en eso no estuviste tú, había 60 asesores. ¿Hay una mala calidad de los asambleístas o solo es el apuro por llegar a un juicio político que tumbe al gobierno? ¿Qué pasa? ¿Por qué hay estas ligerezas en los documentos que han llevado adelante este caso? A ver, lo primero, yo creo que mucha gente confundió a la comisión de investigación con lo que podría ya ser una acusación de juicio político. Jamás fueron lo mismo, ni jamás tuvieron el mismo fin. El informe, que no creo que sea un mal informe, creo que es un informe con sus deficiencias, pero con sus cosas positivas, es parte procesal, es decir, está como prueba en esta acusación constitucional. ¿Qué pasa cuando se elabora este tipo de documentos? Evidentemente participan asambleístas, asesores externos, personas que envían su opinión por el WhatsApp, personas que dicen esto está bien, esto está mal, y así se va un poco construyendo, por supuesto, con la guía de quien está al frente cualquier tipo de documento. Hay errores a veces muy fuertes, hay errores pequeños, pero al final lo que importa creo que es el fondo,
Y en el fondo del informe lo que se dijo es hay una serie de elementos que preocupan y que podrían motivar un juicio. Y en el fondo lo que está diciendo esta acusación ya del juicio dice hay una serie de elementos que preocupan y por eso se ha presentado el juicio y sea usted, Corte Constitucional, la que haga de juez final sobre si esto procede o no políticamente para que avance al Pleno. En el caso de que haya ese visto bueno de la Corte Constitucional y el juicio político llegue a la Asamblea, ¿tú serías el interpelante? ¿Ya se ha escogido quién sería quien se tenga que medir a Henry Cucalón? Bueno, he tenido yo el cuidado de no ser ni firmante ni proponente del juicio para evitar cualquier sospecha o crítica a un posible conflicto de interés en la calificación que tenga que hacer el CAL, como soy miembro en este momento del CAL. Eso no implica, por ejemplo, como sucede en un juicio político, que una vez que supere una serie de filtros, especialmente el de la Corte Constitucional y el proceso ya llega a la Comisión de Fiscalización, puedan los proponentes, por ejemplo, designarme a mí como interpelante, que ya son los que llegan con el proceso al Pleno y se enfrentan al interpelado. Otra precisión también, uno de los filtros que tiene que pasar este informe es la Comisión de Fiscalización, que si bien hará un informe no vinculante, también es parte procesal. Dada la cercanía, digamos, por decirlo de alguna forma, entre Fernando Villavicencio y el gobierno y el presidente Guillermo Lasso específicamente, ¿qué esperan ustedes de este filtro Comisión de Fiscalización? Que haga su trabajo apegado a la Constitución, a la ley, sin cercanías políticas innecesarias, especialmente el presidente de la Comisión, y que tampoco se busque, como se buscó lamentablemente en un proceso a ex vocales del Consejo de Participación, triquiñuelas o tonterías para que el proceso se demore. Creo que los ecuatorianos no se merecen eso y ya en el caso de que pase el filtro de la Corte, que es un filtro muy complicado, hay que saber eso. En el caso de que pase ese filtro, ya el proceso se lleve con la mayor celeridad, transparencia en la Comisión de Fiscalización, en el Pleno y sobre todo frente a los ecuatorianos, que es lo que importa. Dos precisiones nada más. La primera, ¿y si les aguan la fiesta y les cruzan la muerte cruzada después del filtro de la Corte Constitucional? ¿Han pensado en este escenario? Porque ahí ustedes tendrían que irse a la casa y Lasso se queda 6 meses más. Existe esa posibilidad, ha sonado muchísimo la posibilidad de que en caso de que la Corte Constitucional dé paso al juicio político, el presidente saque del cajón del escritorio, la muerte cruzada. ¿Lo han contemplado? Ese creo que puede ser el episodio más grave de fractura política, social y económica que pueda vivir el Ecuador en las próximas semanas. Una serie de analistas, de inversionistas y personas que están mirando la economía ecuatoriana tienen precisamente el miedo de ese episodio. ¿Y por qué? Porque en el Ecuador la institucionalidad tan frágil nos haría pensar que no es que se va a cumplir lo que establece la Constitución, sino que podríamos tener un escenario a lo Pedro Castillo en Perú, porque un gobierno que tiene en este momento el 8% de credibilidad, el 12% de popularidad y sigue bajando, especialmente con las vocerías de seguridad que tiene en estos momentos, difícilmente es potable pensar que pueda sostenerse 6 meses en el poder gobernando vía decretos y sin un contrapeso democrático como la Asamblea Nacional, que guste o no guste, cumple precisamente esa función de resorte institucional. Así que yo creo que una eventual firma de ese decreto, que además sería sin duda rechazado por la Asamblea en lo constitucional y en lo jurídico, y preciso por qué. Y eso van a encontrar en la argumentación del juicio político. Es una argumentación muy interesante, en donde incluso se recoge el criterio del ex secretario jurídico de la presidencia, el doctor Fabián Pozo, cuando se activó la muerte cruzada hace algunos meses, respecto de la causal de conmoción social y política. Pero estaríamos hablando de que el presidente buscaría anular una competencia de la Asamblea para evitar que la Asamblea le investigue por un caso que no tiene que ver con causales de muerte cruzada, sino con una investigación por corrupción. Le pongo solo un ejemplo. ¿Qué pasa si a nivel penal el presidente de la Corte Nacional le solicita a la Asamblea que proceda con la autorización para el enjuiciamiento penal del presidente de la República? Y el presidente de la República, para impedir esa decisión, firma la muerte cruzada. ¿No está acaso anulando también una competencia porque le están investigando? Entonces ya va a haber una discusión aquí en lo jurídico y en lo constitucional, y habrá que ver en la práctica si no queda en papel mojado cualquier decreto de muerte cruzada. Y finalmente, acabas de mencionar el tema de cifras, la aceptación del presidente y en total, los números negativos que tiene, o los números bajos al menos. La Asamblea está peor. Y ustedes son los que están cuestionando al presidente de la República, basándonos solo en el tema de aprobación.
¿No te parece un poco contradictorio? Curiosamente, la Asamblea no está bien, también está muy mal, tenemos una crisis institucional. Ustedes ven incluso los números de la policía y de los militares, que siempre han tenido números muy altos, también están bajos. Pero curiosamente, hace 2 meses se dio un fenómeno en las encuestas en donde el gobierno y el presidente bajaron más allá de la Asamblea. ¿Cuáles son las cifras? Y por eso es que menciono el 8%. El gobierno tiene credibilidad, que es una medida muy importante, del 8%. La Asamblea tiene del 11%. Es curioso. Está mal, pero está arriba el presidente. En popularidad el gobierno tiene 12 a 13%. La Asamblea está entre el 14 y el 15%. Bajos también los dos, pero curiosamente con una relación que cambia hace mes y medio, precisamente a raíz de la discusión nacional y pública de lo sucedido en los casos de León de Troya y en el caso del señor Luque Lecaro. Así que esa es la realidad. Pero más allá de que uno tenga o no tenga la aprobación popular, no puede dejar de hacer lo que tenga que hacer. Porque lo que yo decía antes, taparse la nariz en este caso, hacerse la vista a un lado, es algo para lo cual no fuimos elegidos, al menos algunos asambleístas. ¿Cómo está, asambleísta? Muchas gracias por acompañarnos en Café de la Posta. Más allá si se da el juicio político al presidente Guillermo Lasso, si se da o no, estamos viviendo la peor crisis de inseguridad en el país, con asesinatos, con vacunas, con secuestros, también emergencia sanitaria por falta de medicina, emergencia migratoria. ¿Qué le dice a la gente que cree que la Asamblea se enfoca solamente en pugnas políticas y no en los problemas de los ciudadanos? Que la preocupación es constante, al punto de que la Asamblea ha aprobado 2 reformas de seguridad, una incluso propuesta por el presidente hace algunos meses, que la fiscalización a las autoridades persiste y sigue, y que no vamos a decaer en eso. Hacemos todo lo posible, pero lamentablemente, ecuatorianos, y esto es bueno que ustedes conozcan, no tenemos los asambleístas el manejo del presupuesto de la policía, no podemos comprar los chalecos, no podemos cumplir esa promesa que hizo el gobierno en enero de este año de que iba a derivar a entregar 1.300 millones de dólares para la seguridad, que era lo lógico, pero que vemos hace pocos días a un secretario de la seguridad diciendo que están en proceso todo. Es decir, claro, hay una indolencia, hay un abandono que siente el ciudadano. Y más allá, y esto es feo decirlo, pero más allá de las peleas de los narcos, porque hemos visto recién una balacera que se ha dado el día de ayer o en la madrugada de hoy, me preocupa a mí cuando estos problemas se trasladan al ciudadano y que estén vacunando. Ya no solo en la ciudad de Guayaquil, estuvimos en una sesión de la Asamblea en Puerto Viejo, están vacunando a doctores, a profesionales. Y en otras ciudades es algo ya que se está saliendo del control, y si no hay una mano dura, que lamentablemente el gobierno ya no puede vender a una mano dura, ha pasado demasiado tiempo, debería por lo menos vender gestión, entregar armas, automóviles, permitir que los ciudadanos que cumplan los requisitos a nivel privado puedan tener y portar armas para defenderse al menos en su pequeño reducto familiar cuando sientan una amenaza, pero que no lo han hecho. Es una culpa, yo creo que de todos, pero fundamentalmente de aquellos que han preferido guardar la plata en otro lado y no entregar a los ecuatorianos. Y ya hablando del juicio político, ¿usted cree que el vicepresidente Alfredo Borrero está preparado para gobernar el país? Porque esa es la opción después del juicio político. No sé, le conocí en campaña 2 veces, me pareció una buena persona. No sé ya qué capacidad tenga si le llegara a tocar ese escenario, pero yo esperaría que si ese escenario se llega a dar, él tenga la suficiente solvencia política de entender la realidad, entender a dónde llega y sobre todo, con una buena gestión que vean los ecuatorianos así, darle estabilidad al Ecuador hasta la elección del 2025. Disculpen, Esteban, pero eso que pregunta Mónica es fundamental. ¿Y si nos va peor? Es una posibilidad, es una posibilidad. No podemos nosotros pensar que una persona a la que no le conocemos o sobre la que no tenemos, digamos, una incidencia, vaya a hacer una buena gestión. Pero no podemos, por la expectativa de pensar que todo está mal, no actuar este momento. Es que esa es la gran preocupación que tenemos desde los sectores políticos. Si la Asamblea no activa esta válvula política, que puede fallar, pero se activa, cuidado sean los ciudadanos, ni siquiera una protesta indígena. Los ciudadanos, lo que en los próximos meses, en una revuelta social,
tumben la institucionalidad con un costo feo para el país. Esa es la preocupación. O sea, ¿tú crees que esto se tiene que dar por la vía institucional o se va a dar por la vía de la calle, que es la que busca Leonidas Giza y es la que puede buscar la clase media golpeada? Es que yo creo que este caso, hablando de clase media bloqueada, no sé cuántos de ustedes ya pagaron el impuesto Madre a la renta. mía, no, ni me recuerdes, estoy con un chuchaqui impositivo tremendo. A los empleados públicos, por ejemplo, en mi caso como asambleísta, les descuentan mensualmente. Ajá. Uno puede decir no he sentido, pero al emprendedor que no sabía que tenía que guardar tanto, le han hecho pagar y dicen, ¿qué está pasando? ¿Y dónde está la seguridad? Porque por último uno dice, si estoy en Suecia y si me llevan el 60% en impuestos, por lo menos no tengo que gastar en educación y seguridad. No es el caso ecuatoriano. Entonces, bueno, ya me fui de la pregunta, pero... No está bien, la clase media golpeada, que estamos puede haber un hablando. detonante, es que Sí. esa es la preocupación. Quizás falla este proceso de enjuiciamiento político, quizás no pase el filtro de la Corte, quizás no tienen los votos en la Asamblea. Pero ¿qué puede pasar en los próximos meses con algún detonante que implique ni siquiera una protesta indígena? Porque no sé si tenga el músculo Leonidas Giza para liderar nuevamente una protesta que nazca como indígena y termine social. Quizás es un levantamiento social y eso sí puede ser preocupante porque ahí no habrá cabeza que quede, Anderson. Sí. Y ese es un problema para el país. Sí, pero la gente lo que va a salir a decir es que se vayan todos. Así es. Entonces, si uno mira la encuesta de clima social, la gente quiere juicio político, pero también quiere la muerte cruzada, la gente quiere Es que es un descabezar cansancio. políticos. Y es sobre todo el abandono, porque el ciudadano dice, no puedo irme a tomar un helado con mi familia porque no Sí. sé si me roban. No tengo expectativas de trabajo, lamentablemente, y eso conocí. La gente que quiere emigrar hace todo lo posible. Y estás hablando de personas que dan 9,000, 10,000 dólares al coyotero para ver si pasan la frontera. Entonces esa desesperación se traduce en un rechazo a la institucionalidad que lamentablemente, si no se maneja bien, puede derivar en un proceso político feo en los próximos meses o años. ¿No tienen culpa ustedes de este desmadre, Esteban? Ustedes que primero llevaron al señor a la presidencia de la República como su aliado y luego se pusieron en la oposición radical. Luego, en lugar de conciliar, en lugar de buscar que el país esté primero, estuvieron primero el ego tremendo del señor Guillermo Lasso y del señor Jaime Nebot. ¿No tienen culpa de este desmadre? Yo creo que el problema que se vive, al menos en la Asamblea, no se dio por un tema de enemistades personales, se dio por un tema de falta a la palabra y falta en confianza en el propio gobierno. ¿En qué sentido? Luego del rompimiento del 14 de mayo del 2021, Sí. eso no significaba per se que uno tenía que hacerle oposición al gobierno. Si el gobierno cumplía su plan de gobierno, había un respaldo total, así uno no converse con la persona que estaba al lado, que es lo que nosotros en un principio pensamos. Van a cumplir el plan, van a hacer una buena gestión, apoyaremos lo que tengamos que apoyar en la Asamblea y para eso no hace falta conversar. Pero traicionaron el plan de campaña, subieron los impuestos, han hecho todo lo que no tenían que hacer. ¿Y cómo no podemos nosotros en ese momento tomar una decisión de respaldar lo que nosotros defendimos en campaña, que significa estar con los ciudadanos, no estar con el gobierno y no socapar al gobierno, no estar tapándose la nariz cuando hay la corrupción del gobierno? Y por eso hemos tomado la posición que hemos tomado, sabiendo por supuesto que por ejemplo en las cosas positivas siempre hemos dado nuestro voto. La fallida ley de inversiones, la segunda ley de audiovisual que era una ley de inversiones, apoyamos y seguiremos apoyando las cosas buenas, pero no nos vamos a tapar la nariz por las cosas que huelen feo. ¿La entrada de Cucalón ha cambiado en algo el gobierno? A ver, yo creo que es la primera incorporación política de peso al gobierno en 2 años. El gobierno pasó sin un norte político, sobre todo en el ministerio. Henry Cucalón es una persona que le apasiona la política. Compartimos mesa muchísimos años en la Comisión de Justicia y por supuesto en la bancada. Pero no sé qué tanto puede hacer realmente primero contra sus propios enemigos dentro del gobierno, que le pondrán zancadillas, y luego ya con el propio presidente. Yo creo Ya que el le están presidente- poniendo zancadillas desde que entró, ¿no? Y yo creo O sea, que se además- nota mucho... Y además yo creo que el presidente no se deja guiar, no escucha, y no importa que uno tenga una persona que sepa lo que hace o no sepa lo que hace, al final no cambiará el rumbo del gobierno. Y eso se ve ahora. Hay quien dice, parece que se desinfló el envión que tenía la Asamblea por el juicio político, porque al final son 58 firmas las que se presentan. Sí, son 12 más de las necesarias, pero está muy por debajo del número 92. A ver, eso responde a varios factores. Primero, se decidió que las firmas sean solo caligráficas, que no sean firmas digitales. Si se mezclaban las dos firmas, se anulaba el documento. Eso no significa que muchos legisladores que ayer no estuvieron en la Asamblea porque estaban enfermos o porque Ok, no esa es la fueron, explicación. se puedan adherir luego al juicio.
Pero mientras existe el requisito y el requisito no esté en los límites, porque aquí también hay casos en donde retiran las firmas, ya hemos visto en una serie de juicios, creo que se cumplen los requisitos. Vamos a ver qué pasa en la Corte. En la Corte, como digo, es muy complicado que pase la solicitud. Si el CAL aprueba esto hoy, lo envían mañana a la Corte Constitucional y hay 6 días para responder. La Corte debería, apenas recibe el expediente, digamos esto el lunes, porque no trabajan sábado y domingo. Correcto. Ver si los 6 días se aplican desde que recibieron el expediente o desde que designan juez ponente de este tema. Yo creería que los 6 días aplican desde que ellos reciben el papel, que sería el lunes. Eso significaría que podría haber un pronunciamiento ya entre viernes o lunes de la viernes, siguiente. lunes o pongamos incluso martes de la próxima semana. Un archivo dictaminado por la Corte Constitucional en un informe no favorable, ¿cómo lo tomaría el Partido Social Cristiano? Tienen confianza en esta Corte, ¿no? Evidentemente, perdón. Tienen confianza en esta Corte. Yo no sé si confianza, no nos gustó lo que hicieron en los impuestos, sostuvieron los impuestos del gobierno, más allá de que fue una votación complicada, 5-4. Sí. Y era una tesis que nosotros habíamos peleado, no solo el momento de la aprobación, cuando intentamos evitar que se apruebe. Sin duda... Pero una cosa es discrepar con la Corte, otra cosa es no tener confianza en la Corte. Yo creo que la Corte tendrá que hacer una Corte bien valorada, tendrá que hacer su trabajo. La decisión, más allá de que estemos o no de acuerdo, será respetada. Es decir, no haremos un llamado a las calles a tumbar a la Corte Constitucional por un dictamen que no nos guste, habrá que respetarlo. Y si esta vía constitucional y política no llega a tener éxito, habrán otras. Algunos han hablado de la revocatoria del mandato, que es también una ilusión, creo yo, porque es muy complejo. El gobierno ha activado políticamente y muy inteligentemente una revocatoria contra los asambleístas, un poco para presionar esta votación. Pero la Corte tendrá la última palabra, ¿no? Llegar al 92 depende básicamente de los independientes y del Pachacutic. Así es. Ya están los 7 que van a estar de la izquierda democrática, no va a haber uno más. ¿Cómo tanteas el Pachacutic? A ver, yo soy muy cauto en el tema de las votaciones, por eso quizás no me ha ido mal a veces. Hay la posibilidad de que existan los 92 o existe también la posibilidad de que no hayan los 92. Nos pasó en otros juicios muy complicados, especialmente el juicio de la judicatura. Sin duda está esto en la cancha de los indecisos. La judicatura se volteó la noche anterior, ¿no? Claro, y fue por 5 votos. Entonces eso pasa en la Asamblea. Esto está sin duda un poco en las manos de los indecisos que están sobre todo identificados entre independientes y Pachacutic, que serán los que tomen la decisión sobre si avanza o no este tema, ¿no? Ahora, podría haber algo curioso, que eso sí inclinaría la balanza a favor de la Asamblea, y es que la Corte, en su propio dictamen, si es favorable, de alguna manera cierra la posibilidad de la muerte cruzada. No se puede. ¿Ah? No se puede. La mayoría de constitucionalistas a los que yo le he preguntado esto me han dicho, mira, la Corte puede decir, si hay juicio no hay juicio. Sí, es verdad. Eso sería ultra petita, digamos. Pero por eso digo, el escenario es incierto. No creo que nadie pueda asegurar que no hay 92 o que habrán 92. Pero, y está eso en la cancha de aquellos quienes no han tomado la decisión formal, digamos, de respaldar lo que es Pachacutic. Hablabas de las consecuencias sociales que podría traer la muerte cruzada para el Ecuador, conmoción, calles, bla, bla, bla. Pero permíteme preguntarte, sin ánimo de que seas adivino, ¿crees que el presidente se anima? ¿Crees que el presidente de verdad es un blofeo o de verdad se lo está pensando? No sé, una muerte cruzada exitosa, que significa que el papel se respete, que es lo correcto. Es muy improbable. Correcto. Significaría 6 meses gobernando con las manos atadas porque está la Corte Constitucional y luego todos los decretos son revisados por la Asamblea que llegue. Tal cual. Una imposibilidad política de volver a ganar la presidencia, clarísima. Una imposibilidad política del gobierno de tener un bloque como el que tiene ahora. Yo en los zapatos del primer mandatario incluso preferiría renunciar, pero sostener un bloque de 25 en la Asamblea. Y por supuesto sostener también el diseño institucional que, si bien habría un recambio con el vicepresidente, de alguna manera está ya constituido y puede significar un resorte ante cualquier embestida ya posterior cuando uno está fuera del poder. Yo creo que sería muy estúpido hacerlo, pero nunca se descartan las cosas estúpidas en este nunca gobierno. se descartan, así es. Señor Esteban Torres, gracias por acompañarnos.